Buenos días, jóvenes estudiantes del segundo grado. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que también continúa lo que es la civilización islámica y es la ciencia y la cultura islámica. Así que sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros de la civilización o la ciencia y la cultura islámica, nos hacemos un referente de que anteriormente esta cultura islámica tuvo mucho prestigio. ¿Por qué? Porque empezaron a conquistar bastantes territorios por una guerra que nosotros llamamos la Guerra Santa, que era el fin en realidad conquistar esto, lo que llamaban Tierra Santa, que estaban en poder de varias culturas que no eran musulmanas. Entonces, estos los de la ciudad islámica deseaban tener este lugar para poder adorar al Dios que ellos tenían en mente y estaba en el Corán. ¿Listo? En cuanto a lo que es ciencia y tecnología, los musulmanes tuvieron bastantes avances y lo que de ellos se rescata es que adoptaban nuevas formas para poder traer todo lo que es el campo científico a su civilización, ¿no? Entre ellos traían bastantes conocimientos tanto de la India, de China, los persas, que eran pequeños grupos que estaban también en contra o en guerra con los de la ciudad islámica. Entonces, dentro de ellos, como ejemplo, podemos tener, por ejemplo, la fabricación del papel o la pólvora, nuevos objetos como la brújula, que luego, gracias a esta expansión que tiene esta civilización islámica, llega al occidente y nosotros la podemos conocer. Entonces, ellos al mismo tiempo fueron excelentes astrónomos, ya que elaboraron catálogos de los astros, ¿no? De todos los que ellos conocían. También fueron grandes matemáticos, al punto que ellos perfeccionaron la trigonometría y la aritmética, imagínense. Entonces, no solamente fueron excelentes matemáticos, sino también tuvieron bastantes avances en lo que es la medicina. Ellos desarrollan bastantes técnicas de cirugía y la anestesia y perduran en el tiempo gracias a obras de los médicos como Avicena y Averroes. Entonces, además los musulmanes traen esto lo que llamamos una cultura rica en lo que es literatura y gracias a esta rama que ellos tienen pudieron traducir bastantes de los textos que estaban tanto en griego y hebreo y demás lenguas que ellos no podían, ¿no? Que la mayor parte de las civilizaciones no podían entenderlas, incluso los libros romanos, para traducirlo y así que pueda expandirse dentro de todo lo que sería el occidente. Dentro de las principales bibliotecas entonces tenemos en Bagdad, el Cairo y también en Córdoba. Ellos cultivan bastante la poesía y la música, ¿no? Y escriben muchos libros, tanto de geografía e historia, y componen bastantes relatos históricos. Uno de ellos es Las Mil y Una Noches, que es bastante hermoso ese libro, se los recomiendo para que ustedes puedan leer en sus tiempos libres, ¿ok? Listo. En cuanto a lo que es el arte y el pensamiento filosófico, entre otras cosas, ellos tenían bastante en alto la fe que les mantenía con esto del Corán, ¿no? Y el Corán prohibía ciertas acciones dentro de toda esta civilización, entre ellas adorar a los ídolos. Así que lo que se resume más en todo esto que es el arte y el pensamiento filosófico se reduce en solamente la arquitectura, parte de pintura, ¿no? Y algunas formas de desarrollo del pensamiento. Entonces, en la arquitectura tenemos un monumento clave al cual nosotros también conocemos hasta la actualidad porque aún los de la civilización islámica lo tienen ahí y es la mezquita. Estos lugares no solamente eran considerados un lugar sagrado, sino que ellos tenían por ley que les había dado su profeta Mahoma un culto bastante comunitario, ¿cómo se le podría decir? Unánime, ¿no? Lo que es la mezquita, ¿no? Un lugar de oración. Y era generalmente los días viernes. En todas las mezquitas árabes predomina la anchura sobre la longitud y abundan las columnas, pero no existe unidad en el estilo en los elementos empleados, es decir, los arcos, los capiteles, la decoración, ¿no? Y varían estas en cada país. Entre ellas sobresale, sin embargo, algunas características, por ejemplo, el uso de una cúpula que se aprendieron de la cultura de los Bizancio,
¿no? La civilización bizantina, ¿no? El empleo del arco de herradura usado por los persas y visigodos y el predominio de elementos decorativos que se aplican a los muros, es decir, placas de piedra, tableros de yeso o la cerámica vidriada. Y eso es lo que le hace hermoso, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como la arquitectura islámica. Las mezquitas. A ver, ¿por qué siempre que hablamos de una civilización islámica tenemos que hablar de las mezquitas? Y hasta la actualidad hablamos de la Meca, que es un lugar de un centro de adoración bastante grande y todavía lo desarrollan las culturas actuales, ¿no? Que están dentro de este, ¿cómo se le diría? De esta tradición musulmana. Entonces, en árabe mezquita se dice marshid, ¿no? Que significa lugar de adoración. Y es que a diferencia de los templos cristianos, esta no es la casa de Dios, es más un lugar de oración, un centro de adoración. Entonces, la mezquita ordinaria es un simple patio en el que se señala un muro llamado la Qibla, ¿no? Que está orientado hacia la Meca. Entonces, tiene un pequeño ábside al cual le conocen como mihrab, ¿no? Que indica la dirección hacia la Meca principal. Luego se cubre parte de ese patio y se añade el mimbar, que es un púlpito para el imán, y quien se encarga de dirigir la oración, y el minarete, que es una torre desde la cual el muezín, que es el sacerdote musulmán, convoca la oración. Entonces, para evitar las idolatrías, el Islam prohíbe cualquier representación humana o de animal en las mezquitas. Donde más ponen énfasis es en la decoración. ¿Listo? Entonces, pasamos a lo otro que es importante también dentro de esta civilización y es la pintura. La pintura se desarrolla bajo la influencia de una miniatura persa que sirve para decorar los ejemplares del Corán, ¿no? Y textos literarios y científicos. Destaca mucho dentro de la cultura musulmana la ornamentación y ustedes lo pueden ver, ¿no? No solamente en la cultura india, sino en los musulmanes tienen bastante conservador el atuendo de las mujeres, por ejemplo, no es tan excesiva. La ornamentación que nosotros vemos dentro de la cultura, por ejemplo, hindú, en las mujeres tiene mucha diferencia en lo que es las mujeres dentro de esta civilización islámica. Entonces, cuando hablamos de ornamentación, netamente para los templos, las mecas, las casas, ¿no? Muy bien. Entonces los musulmanes también sobresalen en algunas artes menores como la cerámica y el trabajo en vidrio esmaltado, madera, marfil, cuero y bronce. Dentro del desarrollo del pensamiento, los musulmanes asimilan bastante los avances científicos e intelectuales de los pueblos a los que someten y crean una cultura propia. En síntesis, una brillante, puede decirse un legado oriental, tanto del persa, indio y del chino, y también un clásico helenístico, ¿no? Que se ha recogido a través de la cultura bizantina. Entonces, la traducción del árabe de las obras de filósofos clásicos y orientales fomenta en realidad el desarrollo del pensamiento entre los sabios musulmanes. Ahí nacen también las escuelas y universidades de las grandes ciudades islámicas, tal como es en Bagdad, en Damasco y en Córdoba, ¿no? Y se convierten en importantes centros de producción intelectual. El pensamiento islámico tuvo gran influencia en el renacimiento intelectual europeo. Entonces, hace un momento les mencioné un poquito de la vestimenta. Les voy a dejar aquí una imagen para que ustedes puedan ver cuáles son los tipos de vestimenta que tienen las mujeres. ¿Listo? Esto para aprender un poquito de ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es ser una mujer islam, por ejemplo? Entonces, conociendo y entendiendo que el Islam, es una religión de moderación, recato y equilibrio, se pide tanto a los hombres como a las mujeres que sean piadosos y conduzcan responsablemente sus vidas para que contribuyan a la construcción de una sociedad con valores. En este sentido, la costumbre de cubrir y en el caso de las mujeres el rostro son una medida que tienen con la finalidad de evitar que la sociedad se corrompa. Sin embargo, para la sociedad occidental esta prenda es considerada un símbolo de sumisión. Miren, por ejemplo, tenemos algunos tipos que yo les puedo mencionar aquí que tal vez no estén en la imagen que les voy mostrando, ¿no? El shaila, que tiene cubierto solamente la cabeza de la mujer y todavía todo el rostro se puede ver, ¿no? Está el hijab, que es también un velo que se cubre dentro de todo el cuerpo, el rostro de la mujer, pero asentando o haciéndolo pronunciar mucho más lo que es la cabeza.
Está el al-amira, ¿no? Que es como un traje de las monjas, pueden verlo, yo lo veo así, ¿no? Y también está el chador, que es una manta bastante grande, ¿no? Pues, generalmente de color negro, ¿no? Que se cubre en realidad todo lo que es el rostro de las mujeres, incluyendo la cabeza. Está el niqab, que es el más clásico en realidad de la civilización musulmana, ¿no? Y el burka, que es completamente cerrado, incluso los ojos. Entonces, es una costumbre netamente de sumisión, recato y todo, pero bueno, al igual que nosotros tenemos distintas culturas, ellos también lo único que podemos hacer es defenderla, ¿listo? Muy bien, entonces con esto vamos a culminar esta clase que tenemos por la cultura, perdón, la ciencia y la cultura islámica. Espero que les haya gustado siquiera un poquito, ¿no? No se olviden, por favor, de hacer un resumen de todo lo que nosotros estamos aprendiendo, porque el siguiente trimestre que podamos nosotros tener, vamos a empezar con unas nuevas metodologías y espero que podamos tener un poquito más de tiempo para poder, no lo sé, conversar con ustedes y puedan aprender un poco más de lo que es esto que llamamos historia universal. Nos vemos en la siguiente clase.